Quiero invitarlos a que vamos a la palabra de Dios en Isaías capítulo 43, versículo 16. Amén. O misericordia. Isaías 43, a partir del versículo 16, y la versión que tengo en nueva versión internacional, voy a leer a favor de todos ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y guiada por su Santo Espíritu. Así dice el Señor, el que abrió un camino en el mar, una senda a través de las aguas impetuosas, el que hizo salir carros de combate y caballos, ejército y guerrero al mismo tiempo, los cuales quedaron tendidos para nunca más levantarse, extinguidos como mecha que se apaga. Olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado, voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo, ¿no se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Me honran los animales salvajes, los chacales y los avestruces. Yo hago brotar agua en el desierto, ríos en lugares desolados para dar de beber a mi pueblo escogido, al pueblo que formé para mí mismo, para que proclame mi alabanza. Amén. Señor, una vez más damos gracias por tu palabra, por tu presencia, porque sin tu presencia es difícil comprender tu palabra. Lo que tienes allí para nosotros, y cómo quieres instruirnos, cómo quieres guiarnos. Por eso en esta noche continuamos delante de ti, guiados por tu presencia. Ayúdanos, Señor, a mi vida a entregar esa palabra conforme a tu voluntad, pero también a cada uno de nosotros a tener el corazón y abrir los ojos, a disponerlo delante de ti, para que sigas obrando y sigas trabajando en todo lo que hay que permitir que sea sanado en nosotros. Ayúdanos en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, esa palabra se llama el que abre camino. Y el que abre camino es nuestro Dios. Él empezó hablando a su pueblo, un pueblo que en ese momento estaba en un reino dividido, el reino del norte y el reino del sur. Estaba Israel y Judá. Y hablaba ya a su pueblo porque ellos se encontraban en una condición de que entre más rato más pecado, ¿cierto? Hubieron momentos donde parecía que volvían a salir de esa condición, pero nuevamente, cada que se establecía un nuevo rey, en medio de esos tiempos, pues era como que empeoraba más la situación. Así que el pueblo estaba entregado a la idolatría, a la dureza del corazón. El pueblo estaba entregado a la costumbre, a la apatía, a decir, bueno, sí, eso es normal. Sí, eso está diciendo el Señor. Y no está muy lejano de nosotros como iglesia, porque el Señor nos ha estado hablando y inquietaba muchísimo a través de cómo nosotros esto nos llevó a, ¿será que si nos abrió los ojos o nuestro corazón se va a endurecer un poco más? Porque ya la noticia de tiempos de terremoto como que ya pasó a un segundo plano, mermaron los tiempos de noticia
entonces también se merma esa parte emocional en nosotros donde, bueno, lo vamos normalizando y seguimos viviendo el día a día y volvemos otra vez a la costumbre, a vivirlo de igual manera, pero sin entender que Dios está haciendo cada día un nuevo milagro en nosotros. Así que a la actualidad nosotros como iglesia tenemos, creo que toda la disponible, la palabra, tenemos disponible los estudios, tenemos muchas cosas a nuestra disposición. Sin embargo, a pesar de tener tantas cosas a nuestro favor, parece que esto ha provocado en nosotros que estemos en cierta manera vacíos espiritualmente. Mucha información, pero poco tener eso desde el corazón, un corazón que brota su palabra, que vive su palabra. Por eso, más que nada, es entender que el Señor ha estado hablando de esas sendas antiguas, y esas sendas antiguas es su palabra. Y aquí está mostrándonos cómo Él ha abierto caminos. Y yo inicialmente decía, ¿será que son caminos nuevos? Y no dice exactamente caminos nuevos, sino que abriré caminos. Caminos a los cuales muchas veces hemos estado ciegos. Estamos como que no los entendemos. Pero son caminos nuevos para nosotros. Nuevos porque a la manera en que vamos caminando a través de su palabra, vamos entendiéndolo, pero son las sendas antiguas, y al decir antiguos quiere decir de eternidad, que nos llevan a una eternidad. Y por eso entonces el Señor empieza hablándole allá a su pueblo. Dice, el que abrió un camino en el mar, y empieza a recordarle el que ha hecho antes eso. ¿Cómo es que abre un camino en medio del mar? Qué cosa tan rara, ¿cierto? Y es recordando lo que hizo cuando el pueblo de Israel salía de Egipto, que ya Faraón, que hemos estado escuchando acerca de su corazón, de esa dureza que tiene ese hombre, y que finalmente dice, bueno, déjenlos ir, y ellos salen de Egipto. Y después es convencido nuevamente Faraón, ¿cómo así que los dejó ir? ¿Ahora con qué nos vamos a quedar? Así que se van detrás del pueblo de Israel, y el pueblo de Israel llega y se enfrenta a un lugar donde sienten que ya el camino terminó. Y dicen, ¿aquí qué pasó? ¿Y aquí para dónde cogemos? ¿Qué vamos a hacer? Y es donde todo se volvió como que abrumado, como que no hay dónde, solo hay mar, solo hay eso. Y no esperaban ver un camino en medio del mar. Pero el Señor le permite a Moisés tomar lo que tiene en sus manos y hacer lo que tiene que hacer, y es así como el Señor obra y abre camino en medio del mar. Camino que es seco para su pueblo, un camino que es de bendición para su pueblo, pero luego se convierte en destrucción para el pueblo enemigo, pueblo de Egipto que viene detrás de él, porque dice que hizo salir los carros de combate y caballos y ejércitos y guerreros al mismo tiempo, los cuales quedaron tendidos para nunca más levantarse. Un camino que se abrió para su pueblo, un camino que se cerró para aquellos que no querían nada con el Señor. Y esos mismos caminos son los que el Señor abrió para nosotros. Él nos sacó de Egipto. Egipto para nosotros era el mundo, todo lo que nos ofrecía el mundo. Y éramos esclavos allí, aunque muchas veces no lo sabíamos. Éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de muchas cosas. Estábamos atados a eso. Y no entendíamos, queríamos avanzar, queríamos tener un propósito, queríamos salir adelante,
Sabíamos que estábamos en el lugar equivocado y el Señor hizo su grande obra en nosotros y también nos sacó a nosotros de esclavitud y nos está llevando a la tierra prometida. Él también abrió camino en lugares que nosotros pensamos que era imposible para nosotros. Quizás muchos de nosotros no esperábamos mucho, o los que estaban alrededor no esperaban nada de nosotros. Tal vez habían declarado sobre nuestras vidas, ese está ya condenado, o ese quién sabe qué irá a hacer, ¿cierto? Y tantas cosas que declararon sobre nuestras vidas. Sin embargo, el Señor cambió las maldiciones por bendiciones para nosotros, cambió muerte por vida para nosotros. Ahora somos hijos, cambió la orfandad que había en nosotros y nos dio identidad. Hoy estábamos cantando eso, un camino se abrió y estábamos diciendo te doy gracias, porque ahora ya no somos esclavos, somos hijos. Por medio de su sangre fuimos redimidos. Ahora tenemos identidad en Cristo Jesús. Amén. Y ese mismo que ha abierto ese mar para su pueblo Israel, que ha abierto también para nosotros, ese mar que era todo aquello que estaba enfrente de nosotros, que teníamos como identidad errada para nosotros, todo aquello que estaba imposibilitándonos continuar a avanzar. Pensar en, ¿será que yo tengo un propósito en la vida? Porque estábamos caminando así como sin propósito, sin nada, pensando tal vez muchos de nosotros, mañana muero y no sé qué pasará conmigo. No teníamos ni siquiera una esperanza después de la muerte, pero ahora tenemos esperanza. Amén. Pero ese mismo que ha abierto camino, nuestro Señor, que es el camino, que es la verdad y la vida, en esta noche nos invita a que empecemos a olvidar las cosas de antaño y ya no vivir en el pasado. Porque Él va a hacer algo nuevo. Él está haciendo algo nuevo. Él ha empezado a hacer algo nuevo ya. Ya lo ha hecho, ya lo empezó. Pero es necesario que nosotros olvidemos el pasado. Y la pregunta que debemos hacernos en esta noche es, ¿cómo voy con el pasado? Y al preguntarte, ¿cómo vas con el pasado? Es que este pasado tiene dos panoramas. Un pasado que tiene culpa y que pensamos, sí, ¿qué hubiera hecho? ¿Por qué lo hice? Me faltó eso. ¿Y qué tal si hubiera pasado eso? ¿Por qué tomé esa decisión? Todas esas cosas que muchas veces nos dejan estar allí estancados pensando en lo que podría ser, lo que fue y lo que no hice y lo que hice. Y las cosas que dejamos de hacer. O en las cosas que tal vez tenemos presentes allí que ya no tienen reversa, ya no tienen remedio. Tal vez relaciones con personas en el pasado que hoy ya no están y que debimos mejorar esa relación y ya no es momento de mejorarla. Decisiones que tomamos. Y eso trae culpa, pero el Señor ya nos ha perdonado. El Señor nos ha dicho una y otra vez que Él no trae memoria nuestro pecado. Sin embargo, nosotros muchas veces navegamos nuevamente por ese pasado, pero con culpa, con falta de perdón, recordándolo con lo que podría haber sido. Pero la realidad es que de ese pasado solo queda haber tomado lo bueno de qué aprendí de esto, para no repetirlo al presente y empezar a aplicar lo que estoy viendo a través de la palabra, cómo hacerlo ahora.
me equivoqué en ese pasado, pero ¿cómo voy a hacerlo ahora en este presente? A la luz de la palabra que está mostrándome ese camino que el Señor me está trazando por su palabra. Amén. Pero hay otro panorama del pasado que también nos deja allí y no nos deja avanzar. Y es ese pasado que va relacionado con las victorias pasadas, con lo que fuimos, con lo que hacíamos, con lo bendecidos que estábamos o con lo que sentíamos que el Señor nos usaba mucho. Y esas victorias pasadas muchas veces nos llevan a caer en un conformismo, en sentirnos, no, es que yo que he hecho y he hecho, pero eso fue el pasado. Ahora hay un presente que hay que seguir trabajando, que hay que seguir perseverando, siempre guiado por Dios. Amén. Porque en ese conformismo nos hace sentir que ya lo hemos logrado todo y que no necesitamos seguir haciendo nada, que podemos sentarnos y bueno, esperar que nos llegue la muerte. Pero tengamos presente que si todavía hay vida, ¿cierto? Es porque todavía hay algo que el Señor quiere seguir haciendo a través de nuestras vidas y en nuestras vidas. Amén. Porque recordaba la palabra con que el Señor nos finalizaba el domingo en la primera carta de los Corintios, capítulo 9, 27. Dice, más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros yo mismo quede descalificado. Y es que Pablo lo sabía muy bien, que no se podía quedar estancado viviendo en el pasado, en las glorias, en las victorias pasadas, victorias que el Señor es el que las ha dado, el Señor es el que ha obrado, es por su gracia el que ha hecho todo. Pero muchas veces nos quedamos allí como conformándonos en ese pasado, pero hay un presente que hay que seguir derribando muchas cosas, muchos obstáculos. Son buenos para testimonio, son buenos para alentar a otros, pero siempre debemos tener presente que día a día nosotros tenemos un día a la vez para seguir luchando, para seguir peleando. Estas dos posiciones acerca del pasado nos pueden llevar a caer en la rutina y en el conformismo. Por eso el Señor hablaba también al pueblo de Israel allí. Ellos habían caído otro día más. Bueno, vamos a rendir otro culto más. Vamos a hacer esto más. Y habían perdido el sentido de todo lo que hacían. Ya su corazón no estaba en lo que estaban haciendo, en el propósito, en lo que el Señor les había invitado a hacer en cada sacrificio. Ya estaban desconectados de todo eso. Y al presente eso nos puede llevar también a caer en esa desconexión, caer en la costumbre, venir por venir, cantar por cantar, levantar las manos por levantarlas, leer la palabra por leerla, pero no tener el corazón adecuado para eso, porque bueno, es una palabra más y es la actitud del corazón. Cuando nos quedamos, bueno, yo ya lo logré todo, o bueno, ya al final pues como que no voy a cambiar, ya al final eso no se puede remediar. Y muchas veces hemos normalizado que nuestra vida espiritual esté así igual, esté como apagada, que nuestra relación con Dios, nuestra relación con la iglesia pues esté igual, en la misma normalidad, pero que nada pase. Como dice una canción, es el mismo lugar, son las mismas canciones. Y es como caer en eso, en ese desánimo, en esa falta de pasión en medio de todo eso. Y es que el Señor está diciendo allí
olviden las cosas de antaño, ya no vivan más en el pasado. Pero aquí sí dice, voy a hacer algo nuevo. Y eso nuevo es en nuestros corazones. Ya está sucediendo. No se dan cuenta. Nuevo. Pero eso nuevo depende de nosotros, de nuestra perspectiva, de cómo nosotros estamos disponiendo nuestro corazón. Porque si nos quedamos en un mismo lugar, pues imagínense que el Señor está hablando ahora de que en el desierto es donde abrirá ahora un nuevo camino. Y yo me preguntaba, me parece un poco loco pensar, yo no he caminado por un desierto y yo, ¿cómo se hace un camino en el desierto? Esto es raro. ¿Será que los vientos soplan, las arenas, todo eso? ¿Cómo hace la gente para direccionarse o para decir, por acá, es por acá, ¿cierto? Y, investigaba un poco, dicen que por medio del sol, dice que por medio del viento y por medio de ciertas rocas se van como guiando, direccionando, pero no debe ser nada fácil. Escuchaba la historia de un hombre, un atleta, que estaba participando por allá en el Sahara y de pronto hay una tormenta de arena y él se pierde en el camino. Dice que se perdió por 9 días, casi no, o sea, tuvo que sobrevivir en medio del desierto. Fue difícil, tenía su medio tarro de agua. Luego él escuchó que tomando orina pues era una manera de sobrevivir. Luego encontró murciélagos y dice que en cierta ocasión él pensó también en suicidarse. Intentó cortarse las venas y por falta de coagulación, estaba muy coagulada la sangre, pues no, no se pudo, sobrevivió, lo encontraron. Pero es tremendo como ese hombre no conocía como tal el Sahara. Era un atleta y se pierde en medio del Sahara. Y yo decía, pues yo también me perdería, guiarse por medio de esos caminos. Pero el Señor está diciendo que Él abrirá camino en medio del desierto. Y al decirlo es que en ese desierto no podemos quedarnos quietos. Y ese desierto muchas veces lo hemos pasado nosotros. Muchos están entrando, muchos están ya pasando, pero son etapas de nuestra vida donde todo está árido. Y al igual que el pueblo de Israel, él pasó por medio del desierto. El que los guió fue el Señor por medio del desierto. Pero la dureza de su corazón, la terquedad de su corazón, hizo que giraran y giraran en medio del desierto. Muchas veces nosotros estamos así. Pero el Señor está diciendo que va a hacer eso en nosotros. Este camino entonces requiere que nos movamos siempre por lo que Él está marcándonos a través de su palabra, en relación con su palabra, cada día, todos los días, porque si no podemos quedarnos estáticos ahí, absorbidos por la arena, no sé, y perdidos. Pero el Señor nos invita a que cada día vamos a su palabra. Él es el que está abriendo camino en el desierto, nos está mostrando ese camino. Es por eso que necesitamos volver a las sendas antiguas porque son de eternidad, son la palabra de Dios, pero son algo nuevo para nosotros cada día, cada mañana, cuando vamos a su palabra. Y esa es la relación con Dios. En el Salmo 119, versículo 29, y lo invito a que lean el Salmo 119, que yo lo veía todo, siempre va a mostrarnos cómo la palabra de Dios es esa senda, es ese camino. Y dice allí: manténme alejado de caminos torcidos, concédeme las bondades de tu ley. He optado por el camino de la fidelidad, he escogido tus juicios. Yo, Señor, me apego a tus estatutos, no me hagas pasar vergüenza.
Corro por el camino de tus mandamientos, porque has ampliado mi modo de pensar. Y el salmista está diciendo, este camino me ha ampliado mi modo de pensar. ¿Usted ha escuchado alguna vez? Yo creo que ayer, si no estoy equivocada, llegué a sentirme como por un instante en una situación que pasaba laboral, como que se me cerraron los caminos, se me cerró el mundo, ¿qué hago acá? Y a veces caemos en esa expresión, lo hemos llegado a expresar. Pero el salmista nos muestra que caminando por ese camino de su palabra, amplía nuestra manera de pensar. Ya los caminos no se cierran completamente. Por instantes como que caemos en la parte emocional y sentimos se nos va a cerrar, pero el Señor nos instruye, nos guía a ir a su palabra y empieza a abrirse un panorama, a verlo desde la otra óptica, a verlo desde la óptica de Dios y a decir, bueno, esto no está, esto no es para muerte, esto no es algo que me vaya a morir acá, pero si no estamos cimentados en la palabra, podríamos caer absolutamente en, se me cerró el mundo, ya no sé qué hacer. Y es así entonces como el Señor va abriendo ese camino a la luz de su palabra. Nos va instruyendo. El Señor nos dice, voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. No se dan cuenta. Y eso nuevo está en nosotros, lo que está transformando, lo que está cambiando. Está cambiando nuestra manera de ver. Está abriendo el camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Y eso nuevo también ocurre nuestra manera de pensar, de analizar las cosas. Yo no sé, yo recuerdo cuando yo empecé a escuchar del Señor, había un tema por ahí que decía, pare de sufrir. Bueno, evidentemente eso no es lo que nos ofrece el Evangelio, ¿cierto? Pare de sufrir. Y es como, ay, se le acaban los problemas. No, realmente hemos aprendido que los problemas no se acaban. Lo que cambia es la óptica, la manera en cómo nosotros empezamos a ver. Cambia nuestro corazón, cambia la manera de empezar a ver las situaciones y las diferentes circunstancias. Amén. Entonces está cambiando, está haciendo eso nuevo. Y eso nuevo son esas nuevas conexiones en el camino. Porque nosotros estábamos limitándonos, nos limitábamos muchísimo. Todavía hay cosas donde nos limitamos y ponemos esa barrera donde decimos, hasta aquí llegué. Pero el Señor está mostrándonos, abriendo, ampliando. Por eso en Romanos 12:2 dice, no se amolden a este mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Y dice así, podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Renovación de nuestra mente. Esos caminos están pasando, pero si yo me estoy disponiendo y yo estoy colocando mi corazón y abriendo, disponiendo que Él sea el que entre y obre en mi vida. Amén. Tiene que ver mucho con lo que crear esas nuevas neuronas. Empezar a verlo desde esa óptica. En Efesios 4:22 al 24, también nos habla de esa renovación del entendimiento. Y no lo voy a leer, dice más adelante, el que mentía ya no mienta, el que robaba ya no robe, estoy parafraseando, y está diciendo es que va de la mano de escuchar la palabra y practicarla, vivirla, ponerla en acción.
empezar a ser real en su vida. Así que la pregunta es, ¿estamos permitiendo que eso pase? ¿Estamos permitiendo darnos cuenta lo que el Señor está haciendo? ¿Ya nos hemos dado cuenta? ¿O cómo están nuestros ojos que se abren en respuesta a lo que está pasando a nuestro alrededor? Para poder ver esos caminos que se están abriendo. Lo que el Señor nos enseñaba es, abre tus ojos, ¿cierto? No dejes que tu corazón se endurezca. ¿Será que nosotros estamos abriendo esos ojos para poder ver lo nuevo que el Señor está haciendo? Esa obra maravillosa. ¿Será que sí estamos viendo milagros o estamos viendo lo que el Señor nos enseñaba, las plagas? ¿Cómo estamos viendo las circunstancias? Y esto tiene mucho que ver con ese entendimiento, con lo que estamos permitiendo, en que el Señor amplíe ese camino y amplíe nuestra manera de pensar, de mirar, de ver las circunstancias, de ver lo que en la realidad está pasando, cómo lo estamos viendo. Amén. Todo esto depende de si estamos regresando a las sendas antiguas para poder verlo. Y es donde el desierto deja de ser un lugar de incertidumbre para verlo en una oportunidad de fortalecer nuestra fe, de ver a Dios obrando, de ver todos sus milagros y de ver y ser saciados por esos ríos. Ríos de agua viva que traen refresco a nuestras almas, que han estado cansadas, agotadas, por el mucho caminar dando vueltas en un mismo lugar sin rumbo, pero ahora ya tenemos camino, ahora ya tenemos propósito, ahora ya tenemos una guía a través de Cristo Jesús. Pero necesitamos, lo que el Señor nos expresaba también, tener un corazón correcto, humilde, arrepentido, para poder verlo hecho real en cada uno de nosotros. Estos caminos en medio del desierto nos ayudan a entender que es necesario pasar por el desierto, aprender en medio del desierto, fortalecer nuestra fe en medio del desierto, pero el desierto no es lugar para habitar, no es lugar para quedarnos allí, conformes a, bueno, así es de normalizarlo, no es lugar para normalizarlo. Pero el desierto revela muchas cosas de nuestro corazón. Revela las intenciones de por qué seguimos a Dios. Y eso me recordaba a Moisés, cuando el Señor le dice a Moisés, Moisés, yo ya no voy a ir contigo. Voy a enviar a mi ángel que los termine de guiar y todo te va a ir muy, o sea, yo te voy a dar todo, o sea, estabilidad, te va a ir muy bien en todo. Pero Moisés dice, no, Señor, si tu presencia conmigo no va, yo no quiero ir, no quiero. ¿Por qué? Porque Moisés mostró lo que había en su corazón. Él no quería un camino estable, despojado, sin problemas, sin preocupaciones, si Dios no estaba con él, si no era Dios quien iba. Moisés quería un camino de la mano de Dios, aunque los momentos, muchos de ellos no fueran tan agradables, aquellos momentos de aprendizaje. Sin embargo, para el pueblo de Dios, como se ha expresado lo ha expresado nuestro pastor, quizás el pueblo de Dios hubiera dicho, no, hágale normal, muy bueno que nos lleve en bendición, sin importar que no fuera Dios quien los guiara, sino el ángel de Dios. Porque también reveló lo que había en el corazón del pueblo. Y es un pueblo que seguía a Dios por lo que le daba, mas no por quien era Él. Señor dio alimento, dio agua, dio abrigo, dio calzado, cuidado, sanidad, guianza. Sin embargo,
Su queja fue de continuo en ese camino. El camino que Dios está abriendo, Él es el que va con nosotros en ese camino. La pregunta es, ¿lo puedes ver? ¿Puedes ver lo que Dios está haciendo allí? ¿Estás viendo lo que Dios ya está haciendo allí? Y que muchas veces nos impide ver lo que Dios está haciendo. Y hay tres panoramas. La ansiedad no nos deja ver lo que Dios está haciendo, porque estamos centrados en el futuro, en lo que va a pasar, y vemos un futuro como si Dios no estuviera en ese futuro. Al presente hay mucha gente que se llenó de angustia, de ansiedad, pensando muchos terremotos, ahora viene Cristo y qué miedo y qué susto, pero se quedaron como si no estuviera Cristo allí, ¿cierto? Como si no estuviera sosteniéndolo, sino, ay, qué susto. Pero ahí queda, simplemente movió las emociones, movió eso, ese temor, esa vulnerabilidad de ver que realmente somos pequeñitos, que cualquier cosa nos puede destruir. Esa es una realidad, pero muchas veces nos quedamos con esa realidad y pensamos en un futuro con miedo. Y tal vez muchos piensan, entonces ya para qué seguir haciendo eso, para qué seguir trabajando en eso, para qué tener proyectos, para qué tener propósitos, y terminan en angustia, como si Dios no estuviera en el futuro. Pero si nosotros estamos en Cristo Jesús, en el camino que Dios está abriendo, nosotros tenemos la certeza que Cristo también está allí en el futuro con nosotros. Amén. Y también el pasado, nuevamente vuelvo allí, pero ese pasado de lo que pudo ser y de lo que no fuimos, que trae tristeza, que trae como ese, ¿para qué seguir haciéndolo si yo no cambio? Ese desánimo, eso no nos deja ver lo que Dios está haciendo al presente, lo que Dios ya está obrando y la rutina. Por eso la invitación es un día a la vez. Un día a la vez es que nos podemos dar cuenta de lo que Dios está haciendo. Uno empieza a decir, ¿cómo Dios qué está haciendo? Y empieza como a mirar, pero como muy lejos, o como para el pasado, o como para el futuro, pero ay, ¿qué será que ya está haciendo? No, al presente ya está haciendo, ya está haciendo. Y eso empieza a hacer en nosotros ese trabajo cada día. ¿Qué trajo el Señor a memoria hoy? ¿Qué hizo el Señor en tu corazón en este día? ¿Qué habló a través de su palabra? ¿Qué te confrontó? ¿Qué te llevó a cambiar? Hay relaciones con las que todavía estás luchando para sanar, para trabajar en ellas. ¿O hay cosas que ya has visto que están estables, que están mejorando? Cada día vemos detalles que el Señor está haciendo nuevos. Depende del corazón. Porque si nuestro corazón está duro, lo único que vamos a ver es quejas. Lo que nos falta, lo que no fue, y todas esas cosas. Pero los detalles que el Señor tiene cada día con nosotros, esos detalles, esas sonrisas que el Señor mandó, o cómo tú serviste para hacer esa obra a través de ti para que el Señor fuera glorificado. Pequeños detalles, como ayudar al prójimo, cosas que parecen simples y son muy valiosas, porque nos ayudan a ver a Dios en medio de todo eso y permiten que nosotros mostremos a Dios a otros que todavía no lo conocen. Amén. Esos pequeños detalles nosotros nos hemos perdido muchas veces. Es
precisamente cuando nosotros estábamos en ese primer amor, todo era, el Señor me está mostrando, el Señor está hablando. Ve el Señor ese detalle tan hermoso que tuvo conmigo. Ve y esas cositas, estábamos en esos pequeños detalles. En esos pequeños detalles podremos ver, el Señor está haciendo algo nuevo. Si el Señor está obrando, pero depende de los ojos, la óptica con que nosotros estemos mirando. El Señor sí está abriendo caminos, pero caminos que dependen también de si yo estoy caminando por esas sendas antiguas, yendo cada día a su palabra, pero permitiendo que su palabra se haga eficaz, se haga viva, se haga real, sea efectiva a través de mi vida. A veces nos desanimamos porque decimos, es que he luchado y luchado con este pecado y es real. No estoy diciendo que bajemos la guardia con el pecado, pero que empecemos a depender más de Dios, del Espíritu Santo, de su palabra, un día a la vez, un día a la vez, un día a la vez con Él. Podemos ver cómo el Señor está abriendo ese nuevo camino, cómo está trayendo refresco a nuestras vidas. Por eso el Señor dice que aún los animales salvajes le honran y hace toda esta referencia, pero hace una referencia al final, al pueblo que formé para mí mismo, para que proclame mi alabanza. Mira que cuando nosotros empezamos a ver desde la óptica de que lo que Dios está haciendo en nuestros corazones y de esos caminos que está abriendo en medio del desierto, que son lugares donde no han sido fáciles, lugares donde creíamos que no habían caminos, pero el Señor está mostrando esos caminos. Eso trae gratitud y una alabanza genuina de parte del pueblo. La pregunta es, ¿cómo está el corazón? ¿Cómo lo estamos viendo? ¿Será que todavía estamos vendados y no lo podemos ver lo nuevo que está haciendo? ¿O será que estamos permitiéndolo que Él haga? Amén. Yo te invito a pensar qué ha hecho el Señor solo en este día, solo como ejercicio, en este día. ¿Su palabra te ha fortalecido? ¿Su palabra te ha confrontado? ¿Su palabra te trajo esperanza? ¿Su palabra te dio identidad? Yo en esta noche, cuando cantábamos, te doy gracias por morir por mí, a mí la canté diferente, desde otra óptica porque venía un poco triste por algo y decía, ve, Señor, yo estaba como tratando de ganarme la identidad cuando la identidad me la has dado tú y ha sido por ti, por tu gracia, porque me has redimido, me has comprado a precio de sangre. Y la veía desde otra óptica, entonces estoy dando ese ejemplo y sé que para muchos de nosotros también el Señor hizo diferente en cada uno de nosotros. Esa obra que parece pequeña, pero es una grande obra, es eso nuevo que el Señor está llevándonos cada día a hacer en nuestro corazón, un nuevo corazón para adorarlo, un nuevo corazón para amarlo, a través de esos caminos que Él está abriendo en medio del desierto. Amén. Démosle gracias al Señor en esta noche. Padre, eres bueno, Señor. Gracias por lo que has estado haciendo en nosotros. Perdónanos por muchas veces menospreciar o poner en poco muchas palabras que has entregado. Poner en poco esos pequeños detalles
pero detalles que transforman, detalles que nos vas mostrando a la luz de tu palabra, que han estado trayendo identidad, fortaleciendo la identidad en ti, que también han estado dando fuerzas, aquellas palabras que han estado dando esperanza, aquellas palabras que han estado llevando a ser confrontados y han dado la invitación a cambiar. Aquello que no nos ha gustado, Señor, perdónanos porque muchas veces somos como tu pueblo que cuando hablabas no gustaba tu palabra porque no hablaba lo que ellos esperaban. Ayúdanos a valorar y apreciar y a vivir y a ser determinados a empezar a vivir lo que ya has estado hablando y confrontando a nuestro corazón, aquello por lo cual no hemos tomado decisiones durante ese comienzo de mes, lo que ya has estado diciendo. No nos dejes, Señor, que abramos nuestros ojos y que los cerremos nuevamente a la luz de tu verdad. No nos dejes quedarnos quietos en medio del camino, sino que caminemos en esos caminos que estás abriendo. Que nos dejemos guiar, que volvamos a permanecer en ti, mi Rey. Aviva, despierta cada corazón en nosotros. Ayúdanos. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos. Necesitamos tu misericordia. Obra en esta noche. Sea tu Santo Espíritu el que siga trayendo ese convencimiento, siga rearguyendo en cada corazón. Obra, ayúdanos a no seguir en la costumbre, en la rutina, en decir es un día más, es una palabra más, es un miércoles más, sino que podamos ser determinados en esta noche a las decisiones que tú nos estás llevando a tomar. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos.